Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con este curso sobre Blender. En este capítulo, en este tutorial hablaremos un poco sobre y nuevamente, o más bien, continuaremos sobre las transformaciones. Pero en este caso utilizando las teclas rápidas o los accesos rápidos que tenemos para hacer estas transformaciones. Primero que nada vamos a ver que vamos a utilizar por ejemplo la letra G, en la cual nosotros al utilizarla lo que sucede, vamos a ponerle por ejemplo la letra G. Para esto vamos a regresar a la posición original. Para esto vamos a utilizar la letra G, ¿ok? Y vamos a ver que nosotros con la letra G, nada más oprimirla, podemos modificar la posición de la figura, en este caso del objeto que tenemos seleccionado, en este caso el cubo, en cuanto a su posición, ¿ok? Si nos interesa, bueno, como vemos aquí lo estamos moviendo de manera libre por todos los ejes, tanto el X como el Y o como el Z. Sí, vamos a ponerlo en un lugar. Al momento de darle clic de izquierdo en un lugar, ahí se va a quedar. Pero nosotros podemos hacerlo, digamos, de manera selectiva por uno solo de los X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar nuevamente la letra G. Y por ejemplo, si queremos que solamente sea sobre la letra o sobre el eje X, vamos a oprimir después del eje X. Y vemos que los movimientos se va a regir solamente sobre el eje X. ¿Ok? Si nos interesa que sea sobre el eje Z, le damos Z. Y entonces va a ser sobre el eje Z el movimiento solamente. Y si le damos clic a la letra Y o Y, vamos a ver que solamente se restringe sobre el eje X, Y o Z, ¿ok? Es decir, vamos a darle clic y a partir de ese momento se queda aquí. Nuevamente le damos G y entonces el movimiento se vuelve nuevamente libre, ¿ok? Igualmente, por ejemplo, si nos interesa hacer rotaciones, recordemos que son tres maneras en las cuales podemos hacer transformaciones. Una que es reubicar, digamos, en posición, otra que es rotar y otra que es escalar. Entonces, el siguiente, que sería rotar, lo vamos a hacer con la letra R de rotate. Recordemos que básicamente es la letra inicial en inglés, la que tendríamos que oprimir. En este caso sería R de rotate. Le damos R y vemos que nos aparecen aquí estas dos flechitas que nos está indicando que podemos hacer la rotación. Nuevamente, al igual que en el caso de la letra G para el cambio de la posición, que sería más bien así como geoposición, en este caso es de manera libre por todos los ejes. Si nos interesa hacerlo solamente la rotación por uno de los ejes, después de G tendríamos que darle, por ejemplo, en el eje en el que queremos rotarlo. Por ejemplo, veámoslo en el caso del eje Z. Entonces lo vamos a dar después del eje Z y entonces la rotación se va a restringir solamente al eje Z, ¿ok? Si nos interesa que sea en el eje X, entonces le damos X, la letra X, y le hacemos la rotación, o si queremos que sea en el eje Y, le damos la Y, entonces la rotación será sobre la Y, ¿ok? Es importante recordar que solamente tenemos que oprimirla, no tenemos que mantenerla oprimida, ¿ok? Y ya en el momento en que nosotros simplemente le damos clic izquierdo, se ejecuta y se queda la modificación. Ahora bien, la tercera modificación o la tercera transformación que podemos hacer va a ser el escalar, ¿ok? Para esto vamos a hacerle, cuál sería la letra que tendríamos que oprimir para hacer o el acceso directo. Si queremos si queremos escalar sería la letra S de scale, ¿ok? Damos S. Y vemos que nos aparecen estas dos flechitas que nos indican que se va a escalar, digamos, pero de manera, en todos los ejes, de manera, ¿cómo decirlo? Digamos, en todos los ejes de manera igual, ¿sí? O proporcional, perdón. Pero al igual que nosotros, accesos directos también podemos hacerlo aplicando digamos, esta extrusión o escalado en uno de los ejes, ¿ok? Tal vez en este caso sí no sea muy conveniente utilizarlo de manera libre porque, bueno, en ocasiones queremos escalar toda la figura y que sea de manera proporcional, ¿no? Pero bueno, pues también podemos hacerlo, digamos, en uno de los ejes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al igual que en el anterior, después de hacer Scale, sin darle clic en nada, simplemente darle clic en la S de Scale y después damos, por ejemplo, en X. Entonces vemos que podemos escalar sobre el eje X, o si le damos en Z, podemos hacerlo en el eje Z, ajá,
Igual en el si le damos Y, puede ser en el eje Y, ¿ok? Y al igual que en los anteriores, simplemente al momento de darle clic izquierdo con el mouse, se aplica y ya tenemos esta modificación, ¿no? Esta transformación del objeto. Ahora bien, si nos interesa ya sea modificar la posición, escalar o rotar en dos ejes, lo que vamos a hacer es utilizar la letra mayúsculas o Shift. Es decir, nosotros vamos a darle, por ejemplo, aquí G, que sería para la modificación de la posición, le damos G. Ok, vamos a darle, le damos G. Y como vemos ahorita todavía queda libre. Ok, vamos a regresarle a la posición. Y al momento en que yo le pongo mayúsculas X y mayúsculas Z, entonces solamente lo va a poder hacer en esos dos ejes sin utilizar el eje Y, ¿ok? Que sería el eje azul, ¿sí? Lo mismo puedo hacerlo con los otros ejes y lo mismo lo puedo hacer también para escalar y para rotar, ¿ok? Entonces, bueno, estos son los accesos directos en cuanto a que vamos a poder utilizar para poder hacer modificaciones o transformaciones de objetos en las tres transformaciones básicas, que sería cambio de posición, rotación del objeto y el escalamiento del objeto en sus tres ejes, bueno, en sus tres dimensiones, ¿ok? Pues bueno, de momento sería todo. Vamos a darle clic nada más para aceptar esto. Y pues bueno, los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan, que sigan viendo el curso si consideran que es interesante. Y pues bueno, y que vean los otros cursos que ya he subido sobre Photoshop, Scribus, GIMP, en fin, algunos otros que ya tengo, Excel avanzado y Inkscape. Y pues bueno, y que bueno, igual si les interesa pueden seguirnos en Twitter para estar al pendiente o al día, digamos, en cuanto a las actualizaciones, en Facebook. Y pues bueno, hasta la vista.